Ese eres tú. ¿Te ves o no? Joyce Chávez, buenas noches. José Parcay. Buenas noches a todos los compañeros. Soy Israel Lomberto, secretario general del Partido Aprista de Puente Piedra. Un saludo muy especial al ingeniero Ramírez. Bienvenido a nuestro glorioso partido. Muy bien, compañero. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, vamos a empezar esta conferencia. Le damos pase al doctor Alfredo Rodríguez Valera para que dé palabras de bienvenida. Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar. Compañeros y amigos que están conectados a través de la plataforma Zoom y que también nos ven en vivo y en directo a través del Facebook, La Verdad de los Maestros. Ya está con nosotros el compañero Roque Benavides, quien tendrá a su cargo la conferencia La crisis económica y la recuperación de los puestos de trabajo. Escucha. Antes de la conferencia voy a dar lectura a la hoja de vida de nuestro conferencista. El compañero Roque Benavides es hijo de don Alberto Benavides de la Quintana y de doña Elsa Ganosa de Benavides, nacida en Trujillo. Hija de la compañera Mercedes de la Torre de Ganosa, quien fuera prima hermana de Víctor Raúl Aya de la Torre. Roque es ingeniero civil de profesión, graduado en la Universidad Católica del Perú. Es un peruano dedicado por más de 40 años a la industria nacional minera. Tiene una inmensa hoja de vida que comienza con sus estudios primarios y secundarios, universitarios y de posgrado, realizando una maestría en Administración de Negocios en Helen Manhattan College de la Universidad del Reading de Inglaterra. Siguió el programa de desarrollo gerencial en la Escuela de Negocios de Harvard, de la Universidad del mismo nombre en Estados Unidos, y el programa avanzado de administración en el Templeton College de la Universidad de Oxford en Inglaterra, pasando por la vida empresarial y luego por la vida gremial. Ha representado a su gremio en instituciones vinculadas a la minería a nivel mundial y a nivel nacional. Ha sido presidente y director de la Sociedad Minera de Petróleo y Energía. Ha sido 2 veces presidente de la CONFIEP. Fue también presidente del directorio y gerente general de la compañía Minas Buenaventura del 2001 al 2017, fundada por su señor padre en 1953. Hoy el ingeniero Roque es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y dicta cátedra también en su alma mater, la Universidad Católica del Perú. A lo largo de toda su trayectoria, Roque Benavides ha sido reconocido con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial por el Ministerio de Trabajo, con las palmas magisteriales en el grado de Amauta por el Ministerio de Educación, la distinción Centenario por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como Doctoris Honoris Causa por la Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y Universidad Científica del Perú. El ingeniero Roque Benavides no solo es el mejor referente profesional y empresario exitoso, muy identificado con el Perú, se ha convertido en estos últimos años en el peruano que nos dice cómo lograr un país exitoso y de primer mundo. Por eso es que los peruanos lo miramos como el mejor empresario, no como el mejor empresario. A los compañeros y amigos que estamos conectados en esta conferencia y que también nos están
viendo por el Facebook, quiero expresar ante ustedes nuestra felicidad del grupo La Verdad de los Maestros por la inscripción del ingeniero Roque Benavides en nuestro gran partido que fundó Víctor Raúl Haya de la Torre hace 90 años. El compañero Roque Benavides es sobrino nieto de nuestro único jefe del partido, que luchó por un Perú mejor y que siempre nos decía que para desarrollar había que educar al pueblo desde la niñez. El compañero Roque, ingeniero de profesión, es catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería y también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es un próspero y conocido empresario. Hace 10 años que se dedica a dictar conferencias sobre la realidad nacional y muchos otros temas para jóvenes y adultos de nuestro país. Las conferencias son gratuitas, no cobra ni un sol. Lo hace para educar al pueblo y para que el Perú desarrolle. Compañero Roque, los apristas seguidores de las ideas de Víctor Raúl Haya de la Torre, nos sentimos felices y seguros que con usted nuestro partido se va a fortalecer. Bienvenido, compañero Roque, a la Casa del Pueblo. Tiene la palabra, tiene el uso de la palabra, compañero, para su exposición, la crisis económica y la recuperación de los puestos de trabajo. Muchas gracias, Alfredo. Es usted muy, muy gentil. Yo quisiera comenzar por decir que cuando en 1980, y estamos hablando de hace 40 años, yo regresé de Inglaterra y también tuve la vocación de inscribirme, cosa que hice, pero después han venido reinscripciones y ya yo no me volví a inscribir, y que recientemente lo he hecho con un deseo de servir, de integrarme más a la política, no de buscar un puesto, no de buscar una candidatura. Creo que se me ha malinterpretado en el sentido de creer que porque ahora hay inscripción, ya todos tenemos que estar pensando en un puesto. Yo por eso he aclarado que yo no soy candidato. Y no soy candidato porque lo que quiero es contribuir a rescatar el partido que fundó Haya de la Torre. Un hombre a quien yo admiré, quise y por supuesto aprecié el trabajo que él realizó. El peruano del siglo XX, ¿por qué no decirlo? Claramente, el peruano del siglo XX. Y es un hombre que siempre fue tan generoso, tan humilde, tan dedicado a la docencia, tan decente en su forma de actuar. Y es en eso que yo quisiera contribuir a continuar el legado que él ha dejado. Yo le comentaba a mi amigo Carlos Roca que hay que buscar que los partidos políticos regresen a ser los partidos escuela, los partidos que enseñen, los partidos que eduquen y capaciten a la gente en el quehacer político, pero la política buena, aquella que es para servir y no servirse. Y es en ese sentido que yo creo que en algo se puede contribuir. Ustedes me han pedido que yo hable sobre la situación actual y por supuesto es evidente que todos tenemos que analizar lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, en este momento, para poder plantear soluciones. Finalmente, a los pueblos lo que les interesa es tener una mejor calidad de vida, tener un mayor bienestar, tener más oportunidades de salud, de educación, de infraestructura básica, de seguridad, de justicia. Y eso es en lo que tenemos que estar todos abocados. Yo por eso es que sí creo en la sostenibilidad de los países. Sostenibilidad entendida como lo entienden las Naciones Unidas, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esencialmente lo que contemplan es que la sostenibilidad es como una mesa con 3 patas. Y las 3 patas son, por un lado, el cuidado del medio ambiente, por otro lado, el desarrollo social con salud, educación, infraestructura básica,
Y la tercera pata, que es fundamental, el desarrollo económico, que finalmente es lo que permite llevar el sustento a los hogares, que permite luchar contra la pobreza, que permite generar riqueza, que permite seguramente generar descentralización, generar formalización, que son problemas que se nos presentan en nuestro país. Y es en ese sentido que la orientación de esta charla es la crisis económica y la recuperación de los puestos de trabajo. Porque si es que ha habido un aspecto que ha hecho pues mucho daño en esta crisis, más allá del tema de salud, que por supuesto ha sido caótico porque tenemos más muertes por millón de habitantes que en ningún otro país del mundo, ha sido la pérdida de puestos de trabajo. Y es por eso que tenemos que trabajar para generar esos puestos de trabajo, para promover que más peruanos tengan un sustento para sus hogares, que puedan, por supuesto, generar el bienestar que tanto se necesita. Es por eso que hemos preparado esta presentación y para ponernos en contexto tenemos que analizar cuál es la actual situación del Perú en esta crisis. Definitivamente estamos en una situación muy delicada en cuanto a la crisis del coronavirus. Nuestra economía enfrenta un choque sin precedentes en naturaleza y magnitud. No cabe la menor duda que esta pandemia ha sido probablemente la peor crisis que ha tenido el mundo a lo largo de toda su historia. Seguramente han habido épocas de guerras, pero esas han sido más focalizadas. La crisis del coronavirus ha sido una crisis realmente global y por supuesto ha impactado muchísimo a muchos países, inclusive países desarrollados, Alemania, Inglaterra, España, países como Japón, como Estados Unidos, se han visto impactados con la crisis. Pero en el Perú también ha habido una crisis descomunal. En el mes de abril, el Producto Bruto Interno ha caído más del 40% comparado con abril del año pasado. Y en marzo ya había caído 16%. En el año 2020, en total, vamos a haber caído seguramente 12.5%, y yo creo que va a ser algo más, lamentablemente. Dicen los economistas que esto va a generar un efecto de rebote que pareciera, a Dios gracias, que está siendo más rápido de lo que se esperaba y que esperemos que el año 2021 podamos crecer al 11,5%, pero definitivamente, en el mejor de los casos, vamos a estar como a comienzos del año 2020 y por lo tanto no habremos reducido la pobreza, no habremos generado puestos de trabajo durante 2 años. Es evidente que veníamos con una racha donde sí generábamos esos puestos de trabajo y teníamos esa generación de bienestar que era tan importante. Algunos economistas, como Waldo Mendoza y Elmer Cuba, calculan que recién dentro de 3 o 4 años alcanzaríamos el PBI del mismo nivel del año 2019. Esto evidentemente que suena pues a cifras nada más, cifras vacías, no son tales, porque esto lo que ha hecho es generar desempleo, ha hecho generar malestar en los hogares, en las empresas, en el país en su conjunto, y es por eso que tenemos que enfrentar este problema. Yo soy de los que creo que ha habido un error en el manejo de la crisis, en el manejo de la crisis sanitaria, donde el ministro de Salud, el anterior ministro de Salud, quien pertenecía a las filas del Frente Amplio, priorizó absolutamente el tema de la salud y hemos fracasado en el frente de la salud. Es evidente que las pruebas rápidas no han funcionado y que debimos de haber ido a las pruebas moleculares. Hay que reconocer que también nunca habíamos tenido una crisis sanitaria como esta y quién sabe tampoco sabíamos cómo enfrentarla. Pero el Perú ha sido el que peor la ha enfrentado. Eso llevó a que la economía del Perú no avanzara como debió haber avanzado
y producto de esas ideologías de ultraizquierda del señor Zamora, hizo que el Ministerio de Economía no avanzara con la rapidez que debieron de avanzar. Definitivamente también pueden haber habido errores a nivel del Ministerio de Economía, pero yo personalmente creo que ha sido mucho producto de la ideologización que venía producto desde el Ministerio de Salud. Hay sectores que han sufrido más que otros, y eso es evidente. Los sectores de restaurantes, de turismo, los cines, por ejemplo, los gimnasios, que hasta ahora no pueden abrir. Es evidente que han sufrido mucho más que otros sectores. El consumo interno también ha sufrido. Nadie en la época de la cuarentena ha estado pensando pues en comprar un departamento o alquilar un departamento. El tema de la educación, los jóvenes, los niños han sufrido por el hecho de no poder ir a las aulas de clases y por supuesto los centros comerciales. Y hay otros sectores que no han sufrido tanto producto de que están aislados, como es el caso de la pesca, la agroindustria, las telecomunicaciones, quién sabe, la minería. Y por supuesto, la alimentación dentro del hogar, es evidente que la gente tenía que seguir alimentándose y por lo tanto no podía paralizarse eso. Pero es evidente que han habido sectores que han sufrido mucho más y hay hogares en el Perú que han sentido mucho más esta crisis que otros. Nosotros somos de los que creemos que se cometió un error al paralizar esos sectores que, como digo, estaban más aislados cuando han podido seguir trabajando, cuidando, por supuesto, el tema sanitario. Yo creo que una mina que está a 4.800 metros de altura, aislada de las grandes ciudades, podía tener elementos para acotar el tema de los contagios, aislar a esa población y por lo tanto seguir produciendo que genera, por supuesto, encadenamientos productivos positivos hacia las ciudades, hacia los hogares. Es obvio que un sector como la minería representa algo así como el 10 o el 11% del Producto Bruto Interno. Un sector como la agroexportación o la agricultura en su conjunto generan algo así como el 15 o 20%. Si nosotros hubiésemos mantenido produciendo esos sectores, hubiésemos tenido una menor caída del Producto Bruto Interno. He visto recientemente unas estadísticas que demuestran que el Perú ha sido el que más ha sufrido en cuanto a la caída de su Producto Bruto Interno en el mundo. Es decir, el peor de todos los mundos. Hemos enfrentado una crisis sanitaria donde hemos fracasado y una crisis económica donde también hemos fracasado. Es decir, ha habido países como Suecia que decidieron priorizar la economía y trabajar con el tema sanitario. Es evidente que han tenido contagios, que han tenido muertes, pero la economía no ha sufrido tanto. El Perú ha sufrido en los dos frentes y es en eso que creo yo que nos hemos equivocado como país. El sector minero no ha sido, evidentemente, una excepción y debido a la pandemia, la producción minera, producto de esa ideologización del enfrentamiento de la crisis, se vio afectada y presentó una caída acumulada en casi todos los metales que producimos. Las exportaciones mineras también registraron una caída, excepto en el hierro. Y el hierro seguramente es producto porque en Marcona es donde se produce el hierro en el Perú y está totalmente aislado, es quién sabe, un campamento ciudad donde esencialmente se produce y se va al puerto inmediatamente y por eso seguramente no ha caído la producción de hierro. Pero todos los demás otros metales han caído. Todo esto generó una caída de 16.6% del Producto Bruto Minero en comparación con el periodo enero-abril 2019. Han habido algunas minas en el sur, por ejemplo, como Cuajone y Toquepala, que son también campamentos ciudades donde han seguido produciendo y es por eso que la caída del Producto Bruto Interno Minero ha sido algo menor que el del resto de la economía. Pero como ustedes pueden ver en el cuadro que presentamos, hemos caído en muchos de esos metales. Lo que es evidente es que la recuperación no va a ser rápida. Lamento decir que no va a ser rápida producto de las decisiones que se han tomado.
Dependerá, por supuesto, de la pronta contención de la enfermedad. Es evidente que estamos viendo resultados que ya comienzan a bajar la intensidad de esta crisis sanitaria. Depende también en cuánto se hayan visto afectadas las familias y las empresas, que por supuesto han sido muy golpeadas. Y en las respuestas macroeconómicas potentes y prolongadas, que no tengamos proyectos populistas como los que estamos viendo desde el Congreso de la República. Yo creo que tenemos que cuidar todo el trabajo realizado durante todos estos años que ha generado mucha riqueza, que ha generado reducir la pobreza, como fue, y tengo que decirlo ante ustedes, como fueron los gobiernos que han sucedido en los últimos 30 años. Y por supuesto tenemos que superar la crisis política que parece que todavía no baja, porque sigue habiendo pues enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo, y eso ciertamente no contribuye a la recuperación económica. Hay todavía riesgos elevados. El señor Trump y sus políticas en Estados Unidos hacen pensar que podría haber todavía un avance del COVID en Estados Unidos. Por supuesto que no está descartada la posibilidad de una ruptura de la cadena de pagos en nuestro país. Y en ese sentido yo tengo que rescatar la labor del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva, que no ha sido del todo satisfactoria, pero que evidentemente han logrado que no se rompa esa cadena de pagos y por lo tanto la economía peruana no se paralice totalmente. Hay pues un malestar social generalizado que todos lo sentimos y especialmente la gente más necesitada. Y a eso le tenemos que agregar un año electoral como el del año próximo, año 2021, donde es obvio que cuando uno ve un titular como el del Comercio hoy día, que dice solo el 40% de los peruanos irían a votar, yo no sé si no nos están haciendo la camita para decir posterguemos las elecciones. Yo espero que no sea así y yo espero que todos los peruanos salgamos a las calles si es que pretenden siquiera postergar las elecciones. Yo creo que lo peor que nos podría pasar es romper con la democracia en nuestro país. La debilidad de la demanda también afectará la velocidad de la recuperación. El consumo privado se recuperará lentamente debido a la pérdida de los empleos formales. Mucho ha sufrido la economía formal. La caída de salarios promedios, lamentablemente, van a caer porque a la hora que no hay demanda por esos puestos de trabajo, los salarios caen por una ley elemental de oferta y demanda. Y los cambios en los hábitos de consumo y el ahorro preventivo de las familias. Esta crisis nos ha afectado y nos va a cambiar para siempre nuestra forma de vivir. La inversión privada va a continuar contrayéndose, pues existen altos niveles de incertidumbre y un deterioro en la capacidad financiera de muchas empresas. Es por eso que nosotros tenemos un planteamiento que hacer en esta presentación y que lo diremos en las próximas láminas. Las políticas fiscales y monetarias serán importantes para estimular la demanda. Ya comienzan a hablar de que deberían de haber incrementos en los impuestos. Yo, sinceramente, no logro entender cómo una economía recesada o deprimida, porque es una depresión lo que estamos viviendo, se le puede pretender extraer más recursos. Yo soy de los que creo, sinceramente, que hay que darle recursos al sector privado para que pueda contribuir a recuperar la economía. Y cuando hablo del sector privado, no estoy hablando solo de las grandes empresas, estoy hablando de la micro, de la pequeña empresa, de la mediana empresa, esas empresas familiares, y todas ellas necesitan un impulso, porque esas son la gran mayoría de empresas en nuestro país. Y es por eso que cuando se habla de la empresa privada, no creamos que solamente estamos hablando de las grandes empresas. Cuando se discuten los temas de la SUNAT, por ejemplo, y han tocado, por supuesto, a una empresa para la que yo he trabajado 40 años, como es Buenaventura, y creen que es solamente empresas como Buenaventura. La SUNAT afecta a todas las empresas del universo en el Perú, y en ese sentido, las pequeñas son seguramente las que más
sufren. La minería, la agroindustria y la pesca seguramente se van a recuperar primero porque son las que menos han sufrido. A nivel de sectores hay diferencias significativas en la velocidad de recuperación. En la construcción y algunas ramas de la industria, las ventas tardarían más que en el resto de los sectores productivos, pero tenemos que promover de que esas industrias, que esos sectores también se recuperen rápidamente. La minería, la agroindustria y la pesca, la producción anual se normalizaría en el año 2021 y eso jalaría muchos otros sectores y eso es pues muy importante. ¿Cómo hacemos para recuperar el empleo en nuestro país? Finalmente, lo más honorable que tiene la gente es tener un puesto de trabajo, de saber que puede llevar el sustento a sus hogares. Por eso es que el empleo es fundamental para enfrentar esta crisis que estamos viviendo. La tasa de desempleo urbano podría duplicarse en el presente año y la elevada proporción de informalidad laboral podría incrementarse aún más. Yo acá tengo una discusión amical, pero discusión con las grandes centrales sindicales que insisten en que no se puede quitar los derechos laborales. Yo estoy con ellos en ese sentido, pero que nosotros tenemos que hacer algo para flexibilizar la forma de generar puestos de trabajo en el sector informal. Creo que algo hay que hacer y generar de que esos sectores puedan tener mayor acceso a un empleo digno. Los trabajadores que están en el sector formal, que mantengan todos sus derechos laborales, pero para aquellos que no lo tienen, yo creo que hay que buscar alternativas inteligentes para atraer al mercado laboral. La recuperación sostenida del empleo irá de la mano con el ritmo de la reactivación económica. Si no hay reactivación económica, no hay generación de puestos de trabajo. Si no hay inversión, no hay posibilidad de generar puestos de trabajo. Y cuando hablo de inversión, yo quiero compartir con ustedes que en el Perú, del 100% de la inversión, 80% es inversión privada y 20% es inversión estatal, es inversión pública, que por supuesto tenemos que exigir que sea eficiente, que llegue a los sectores más necesitados, en salud, por ejemplo, en educación, en infraestructura básica. Pero ese 80% que es el sector privado, el 80% son las empresas peruanas y 20% es la inversión extranjera, que seguramente viene con nuevas tecnologías, con nuevos procesos y que tiene que ser bienvenida. Pero esencialmente somos los peruanos los que sacamos la cara por nuestro país. La gran cantidad y número de empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas, son las que más puestos de trabajo generan y es por eso que hay que apoyar a la micro y a la pequeña empresa, la que a su vez toda esta recuperación económica dependerá de la mejora que se registre en la demanda externa y del desempeño de sectores intensivos en mano de obra como la construcción y los servicios. Es obvio que en el resto del mundo comienzan a haber signos de recuperación económica y eso se ve reflejado, por ejemplo, en los precios de los metales que estamos produciendo. Han subido. Creer que en otras partes del mundo no hay mayor consumo está equivocado. Es evidente que está habiendo mucho más recuperación que lo que estamos viendo en nuestro país. La reactivación requiere el fortalecimiento de las políticas laborales. Se requiere reforzar el desarrollo de habilidades en el sistema educativo y en el trabajo. Estas tareas son competencias habituales del Ministerio de Trabajo y de Educación. Es urgente reforzar los arreglos institucionales para otorgarle un mayor peso a las políticas laborales dentro de las prioridades de la Agenda para la Reactivación. Se debe mejorar la complementariedad de la política laboral con la económica para evitar que compitan entre sí. El trabajador es usualmente quien carga el mayor peso en épocas de crisis. Creer que perder el puesto de trabajo no es una tragedia en un hogar es un absurdo. Creer que solamente se puede ver el tema de la salud y no el tema económico, la dicotomía entre salud y economía es una cuestión ideologizada absurda,
tenemos que enfrentar los dos problemas. El problema de la salud, primero, pero el problema económico también. Y por supuesto, dentro del problema económico, como estamos viendo, el problema de la generación de puestos de trabajo. La recuperación del empleo formal, principalmente, que es el que se puede controlar, lamentablemente va a ser lento. Y el salario promedio en el sector privado será aún más lento, no va a subir lamentablemente. Y eso vamos a tener que vivirlo por un tiempo. Esa es la realidad. Yo no estoy queriendo ser acá agorero de las malas noticias. Es un problema que tenemos que enfrentar. Durante los años 2020 y parte del 2021, muchas empresas probablemente tendrán que mantener sus planillas congeladas para recomponerse. No van a haber mayores incrementos de sueldos. El objetivo será aumentar la caja y reducir la deuda acumulada durante el periodo que no hubo operatividad. Hay empresas que han paralizado sus operaciones y que, sin embargo, han seguido teniendo gastos. Eso, como en un hogar, deteriora enormemente la situación económica de las empresas, como deteriora en el caso de los hogares. Yo por eso planteo, y quería traerles a ustedes este planteamiento que es, quién sabe, mi cosecha, pero que estoy seguro que la comparten muchos peruanos. Y es que ante la crisis sanitaria, que ha sido lamentablemente penosa y fracasada, una reactivación económica que ha sido lenta y que también ha llevado a que la economía peruana decaiga enormemente y que estemos en una depresión económica, depresión como la del año 29 o como la de la guerra con Chile. Y entonces, en ese sentido, nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo por poner en valor todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y a eso le he llamado yo la tercera ola, la cual debe venir tras contener, por supuesto, la propagación del COVID y luego de reactivar los principales sectores económicos y productivos del país. Y consiste en poner en valor todos y cada uno de los proyectos que tenemos a nuestro alcance a lo largo y ancho del país. De esta manera, el impacto positivo de estas inversiones será la generación de miles de puestos de trabajo y encadenamientos productivos que son tan necesarios para poner en marcha los motores de la economía. Y en ese sentido, ustedes creerán que voy a comenzar por los proyectos mineros, pero no es así. Hay proyectos como ejemplos que, por supuesto, es insólito que estén paralizados, como Chavimochic 3, el sueño de Víctor Raúl, como decía un gran paredón en la primera etapa de Chavimochic. Chavimochic tiene un proyecto de ampliación hacia el norte del Valle de Trujillo, del Valle de Santa Catalina, y que irrigaría cerca de 70.000 nuevas hectáreas. Y eso está avanzado al 80% de desarrollo de obra. Y fue paralizado por el escándalo de Lavallato. Nosotros estamos, por supuesto, en contra de la corrupción. Sin embargo, el Perú también manejó mal esa crisis, porque lo que han debido de hacer es continuar con los proyectos y no perjudicar a los agricultores de La Libertad, de Lambayeque, de Cajamarca, paralizando el proyecto por un hecho de un escándalo de corrupción. Se ha debido perseguir, por supuesto, a los corruptos, pero no paralizar las obras. Está paralizado hace 4 años al 80% de avance de obras. Lo mismo sucede en Arequipa con el proyecto Majes Iguas 2, que está paralizado por una discusión legal. Yo creo que el Perú tiene que ser mucho más eficiente, que nuestro Estado, nuestros gobiernos tienen que ser más eficientes. He escuchado y hemos visto que el gobierno ha decidido retirar de los gobiernos regionales esos 2 proyectos y asignarlos al Ministerio de Agricultura, lo cual nos lleva a analizar por qué es que han sido tan ineficientes las regiones. Y es obvio que la regionalización ha podido ser mucho, mucho más eficiente y que esperemos que en manos del Ministerio de Agricultura estos proyectos puedan avanzar mucho más rápidamente para beneficio de los pobladores de esas zonas y, por supuesto, de la producción nacional. Pero también hay proyectos mineros que están paralizados y la verdad es que, bueno, yo conozco el sector minero como
como lo ha mencionado don Alfredo, he trabajado durante 40 años en el sector minero, y cuando uno se pone a pensar, todos estos yacimientos que se conocen, es que ha habido un estudio, ha habido una investigación, ha habido una exploración para poder demostrar de que hay recursos minerales. No creamos que los yacimientos se encuentran así de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo. Son esfuerzos que se han realizado a lo largo de muchos años y que están paralizados. El proyecto de Tía María, por ejemplo, generaría entre 3 y 4 mil puestos de trabajo inmediatamente en el Valle del Tambo. Y en ese proyecto en específico se podría construir un reservorio en la parte alta del Valle del Tambo que generaría más agua y de mejor calidad para todos los pobladores del Valle del Tambo, para las ciudades, para los pueblos y por supuesto un poquito para desarrollar el proyecto de Tía María. Yo no entiendo por qué es que no nos podemos poner de acuerdo. Existen en el sur también Zafranal, en Arequipa, Pampa del Pongo, también en Arequipa, San Gabriel en Moquegua, en la zona de Ichuña, Mina Justa, que debe estar inaugurándose, parece, hacia fines de este año, pero son proyectos que reactivarían todo el sur del Perú. Y en el norte, en Cajamarca, tenemos varios proyectos. Ustedes pueden ver Michiquillay, que se conoce hace 40, 45 años. Galeno, que se conoce hace 20, 25 años. Conga, que fue paralizado por el señor Santos en una cuestión absolutamente politizada, ideológica, y que podría generar mucho valor para Cajamarca. Los sulfuros en profundidad de Yanacocha, La Zanja y Tantahuatay. La granja, que se conoce, yo creo, hace 40 años y está en manos de una empresa de primer orden a nivel mundial, que es Río Tinto, y que podría también ponerse en valor. Cañariaco, que está en la comunidad de Cañaris, en el departamento de Lambayeque, que tanto ha sufrido con el tema de la pandemia. Yo creo que realmente esos proyectos reactivarían muchísimo la economía del norte del Perú. Todos esos proyectos suman algo así como 40.000 a 50.000 millones de dólares y generarían seguramente cientos de miles de puestos de trabajo. La verdad es que yo creo que el Perú, en este momento de crisis, tiene que echar mano a todos estos proyectos. Por supuesto, cuidando el medio ambiente, respetando a las comunidades, generando desarrollo social y, por supuesto, desarrollo económico, con sostenibilidad. Nadie pretende que la minería moderna, responsable, vaya a actuar en forma distinta. Eso es evidente. Para todo esto es que nosotros creemos que hay responsabilidades compartidas, que las empresas mineras tienen que explorar y establecer potencial, invertir de forma eficiente tanto en lo económico como en la salud y en lo ambiental. Tenemos que ser muy conscientes las empresas mineras, y eso es lo que diferencia a la minería formal de la minería informal, la minería que no cuida el medio ambiente y que por supuesto no está fiscalizada. El Estado tiene la obligación de definir reglas y acelerar procesos, generar entornos favorables a la inversión, proveer a las comunidades de servicios básicos, asegurar la contribución de beneficios. La gente tiene que ver beneficios de los proyectos mineros, pero lamentablemente el Estado, que es al que le toca redistribuir, lo hace mal, lo hace lento y la gente no ve los beneficios. Y por supuesto las comunidades tienen que entender que no es fácil hacer empresa en zonas aisladas de nuestro país y tienen que propiciar un clima de armonía y de entendimiento, desarrollar capacidades que faciliten el trabajo en conjunto. Don Ramiro Prialé solía decir, dialogar no es pactar, y creo que entre peruanos tenemos que dialogar más, tenemos que lograr llegar a consensos para sacar adelante todas estas riquezas que tenemos en profundidad. Si es que hay algo que ha dicho atinadamente el presidente Vizcarra, es que no podemos ser ricos en el subsuelo y pobres en la superficie. Y la verdad es que tenemos la obligación de poner en valor todos estos proyectos. Las empresas, las autoridades, las comunidades, debemos de mantener un diálogo constructivo y respetar la ley y el Estado de Derecho que nos aplica a todos los peruanos.
Yo quiero decirles que a Dios gracias, en los últimos 30 años se han hecho cosas muy bien. Y por supuesto, el sustento está basado en 4 pilares, que son que nos hemos integrado al mundo a través de la suscripción de los tratados de libre comercio, donde se incluyen cláusulas de respeto a las inversiones. En cada tratado de libre comercio hay un capítulo de defensa de inversiones que hace seguras las inversiones en el Perú. Eso no lo tiene Argentina, no lo tiene Brasil, no lo tiene Bolivia, no lo tiene Ecuador. Lo tenemos la gente de la Alianza del Pacífico, que es otra de las grandes transformaciones que fue hecha con iniciativa peruana y, por supuesto, integra a México, Colombia, Perú y Chile. Contamos con grado de inversión que nos permite acceder a los mercados internacionales. Eso no lo tiene Brasil, no lo tiene Argentina, ciertamente no lo tiene Venezuela, lamentablemente. Y tenemos instituciones sólidas como el Banco Central de Reserva del Perú, que es un baluarte de la estabilidad macroeconómica de nuestro país. El señor Julio Velarde, actual presidente del Banco Central, está en el cargo desde 1996. A Dios gracias, va a cumplir 15 años de estar en el cargo, y la verdad es que es un prohombre en el Perú y que deberíamos reconocerlo. Este Congreso y algunas comisiones han tenido el atrevimiento de golpearlo y de agredirlo, por supuesto, verbalmente, cosa que no es aceptable. Yo salgo en defensa de la gente valiosa de nuestro país. Julio Velarde es uno de ellos, y yo creo que hay que respetar a las personas. Es una persona que ha logrado mantener ese equilibrio macroeconómico, asesorando a los ministros de Economía, incluyendo a la actual ministra de Economía, que tiene sangre norteña, por supuesto. Todos debemos de trabajar para reactivar el crecimiento, generar confianza y promover inversiones. Las autoridades, los dirigentes políticos, las empresas, los médicos, los académicos, los trabajadores, los profesores y, por supuesto, la sociedad en general. Todos juntos lograremos salir de esta crisis que nos está afectando. Con eso yo estoy a disposición de sus preguntas, don Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos 2 panelistas. El primero es el ingeniero Luis Reyes González. El segundo panelista es el abogado Luis Enrique Jara Castañeda. El ingeniero Luis Reyes González es ingeniero industrial. Ha sido funcionario de Petroperú, ex funcionario de la empresa Maipol de Ucayali, y es director de Foncodes de Ucayali también, dirigente distrital del partido en Villa María del Triunfo. El abogado Luis Jara Castañeda es abogado de profesión. Ha sido campeón sudamericano de atletismo en 1.500 metros planos. Secretario general del CUA de la Universidad Federico Villarreal. Asesor de sindicatos. Candidato a alcalde por el INSE por el Partido Aprista Peruano. Cada panelista va a tener 2 minutos de reflexión y la pregunta respectiva en primera ronda. En segunda ronda también van a tener ambos 2 minutos cada uno para reflexionar y preguntar. El conferencista tiene 3 minutos para responder a las preguntas. Empezamos entonces con el primer panelista, ingeniero Luis Reyes González. Buenas noches. En primer lugar, al compañero Roque Benavides, y decirle que me siento como aprista muy contento por su, digamos, reinscripción nuevamente, de acuerdo a lo que él nos ha manifestado, que ya estaba anteriormente inscrito, ¿no? Para nosotros los apristas significa un soplo de esperanza y nos sentimos reanimados por su inscripción.
Su exposición brillante, como no podía ser menos, conocedor de toda la realidad nacional, toda la experiencia, la capacidad, lo profesional que es, y que es desde todo punto de vista brillante su exposición. Yo quería decirle una pregunta, ¿no? Si hemos visto que el segundo gobierno de nuestro presidente Alan García nos dejó las arcas bien llenas, digamos, ¿no? Con muchos fondos. Hoy en día, en la actualidad, en este gobierno, hemos sido, no solamente las arcas están vacías, sino que nos hemos endeudado tremendamente y se han emitido bonos, emisión de bonos, lo cual significa, a mi manera de ver, un asunto muy grave para nuestro país. Yo quisiera preguntarle al compañero ingeniero Roque Benavides, ¿qué deberían hacer? ¿Qué se debería hacer para poder salir de esta situación? Y un próximo gobierno o el próximo gobierno, ¿qué es lo que debería hacer para generar nuevos puestos de trabajo? Como ya lo expresó brillantemente, la situación laboral, económica, está vendida a menos. Y un próximo gobierno, ¿qué es lo que debería hacer sus primeras medidas para reactivar la economía, para generar puestos de trabajo, considerando que, por ejemplo, en los pueblos, los distritos más paupérrimos, como es el Cono Sur, el Cono Norte, o en este caso Villa María del Triunfo, del cual soy un poblador, existe mucha desocupación. Y entonces eso es algo triste, y como ya dijo el compañero, lo más sagrado que hay, lo más honroso es un puesto de trabajo, y por eso es que luchamos los pobladores de todo el Perú, y en ese sentido va mi pregunta. Gracias. Yo le agradezco, ingeniero, por su pregunta, y la verdad es que yo no veo una mejor manera de generar puestos de trabajo que con inversión y con estabilidad macroeconómica. Yo creo que los últimos años, y el gobierno al que usted se refiere, generaron mucho crecimiento económico. El promedio de crecimiento fue del 7% por año. Ahora, antes de la pandemia estábamos hablando de un magro 4, 3,5%. Y eso viene desde la época del señor Humala. El señor Humala, que estaba absolutamente ideologizado, hizo que el crecimiento de la economía viniera decayendo, y usted lo puede ver, somos gente de matemáticas, los ingenieros hablamos con cifras. Ese crecimiento ha venido decayendo, y este gobierno, lamentablemente, con las crisis políticas, con la renuncia del señor Kuczynski, con los problemas entre el Congreso y el Ejecutivo, han agravado la crisis. Y por supuesto, eso genera que no haya el ambiente para la inversión. Y nuevamente, yo insisto, porque la gente cree que cuando uno habla de inversión, los gringos nos van a venir a salvar. No son los gringos los que nos van a venir a salvar. No es la inversión yanqui, no es el imperialismo yanqui, no, ya eso no existe. Es la inversión de los peruanos, que tengamos confianza en nuestro propio país, que seamos respetados en nuestro propio país. Y en ese sentido, yo no veo otra manera para generar puestos de trabajo que con estabilidad macroeconómica, con orden en las finanzas, con orden en la política, con orden en lo social, con eficiencia en el gasto y, por supuesto, generando el mejor ambiente para la inversión. Insisto, inversión que es principalmente de nosotros los peruanos, no de los yanquis, no de los europeos, no de los japoneses, no de los chinos. Somos nosotros, los peruanos, los que tenemos que sacar la cara. No hay otra receta, no hay otra receta, don Luis. Gracias. Gracias. Está en silencio, Alfredo. Está en silencio. Ahora sí. ¿No? Está en silencio. Ahora sí. Ya. Siguiente panelista, el abogado Luis Enrique Jara Castañeda. Tiene también 2 minutos para reflexión y hacer la pregunta. ¿No está? En silencio. Está en silencio.
¿Se me escucha? Ahora ¿Aló? sí, ahora sí. Sí. Muchas gracias. Ante todo, quiero saludar al ingeniero Roque Benavides por la conferencia, por su exposición magistral que nos ha hecho. Esta conferencia principalmente está dirigida al sector de Villa María del Triunfo. Es un sector llamado popular y con esta exposición obviamente nos abre nuestra mente, nos repone a la realidad. Y quiero también agradecer esa remembranza que se me ha hecho de ser campeón sudamericano puesto hace más de 50 años, o 40 años, 50 años, ¿no? En nuestro país, de acuerdo a las cifras que usted ha explicado, está en una situación de hambre y miseria. Permítame recordar, ingeniero, que en la década del 70 hemos estado juntos en la casa de Víctor Raúl Aya de la Torre, nuestro maestro eterno, invitarte los domingos. Ahí nos hemos conocido y quiero recordarle lo que dijo Víctor Raúl a nosotros que éramos sus alumnos, incluyendo usted. Ustedes tienen que prepararse para dirigir nuestro país. Y ustedes, cuando humildemente usted nos dice que se ha reinscrito en el Partido Aprista Peruano y que quiere contribuir y que no va a ser candidato, obviamente que es una decisión de usted. Pero el Perú necesita hombres como usted, que manejen estadísticas, que han dirigido grandes empresas. Y principalmente me emociona cuando usted enarbola la bandera de que los empresarios peruanos tienen que salvar este país. Y eso significa que los empresarios peruanos tienen que tomar conciencia de reinvertir sus ganancias en el Perú para poder llegar a lo que Víctor Raúl nos decía, la gran transformación. Y usted, ingeniero, respetuosamente le digo, le pido una reflexión. El Perú necesita personas como usted para que dirijan nuestra patria. No es fácil, pero está esta institución recordando una vez más a Víctor Raúl. El Partido Aprista compite con la Iglesia Católica en la medida que son dos instituciones que están representados en todo el Perú. Y por lo tanto, el pueblo aprista debe reponer su gran organización, su gran entusiasmo. Hay doctrina, hay ideología y tenemos la bandera de Manuel González Prada. Hay que leer Horas de Lucha, hay que leer Páginas Libres. Manuel González Prada nos enseña el camino de la ética, de la moral. Nos dice que los partidos políticos no pueden ser clubes de señoritas. Tienen que ser partidos que transformen a la patria, con moral, cero corrupción. Quisiera hacerle la pregunta siguiente. Si queremos una población y una juventud que transforme nuestra patria, que nos ayude a transformar nuestra patria, necesitamos puestos de trabajo. Necesitamos la vitamina O, la vitamina Oya. Y la vitamina O nos da el trabajo. Y usted, señoramente, ha señalado que reactivando el aparato productivo del país se van a generar puestos de trabajo. Y que usted está de acuerdo en que los trabajadores tengan un sueldo digno, porque ese es el problema, de que ha habido empresarios que no han tomado conciencia de esa situación y han violentado los derechos laborales. Entonces, debe haber una sincera concertación con los trabajadores, ¿no? Y invitar al mundo europeo de que los trabajadores están bien pagados. Y nosotros sí podemos hacerlo. Obviamente nos ¿Aló? ¿Se escucha?
Se me ha perdido un poquito, ¿ah? Recién lo vengo a escuchar nuevamente. ¿Aló? Creo que se ha congelado usted. ¿Aló? Ahora sí. No. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Voy a hacer la pregunta. Me preocupan las declaraciones de los economistas, incluyendo a los ex ministros de Economía, incluyendo al señor Julio Velarde, en la cual usted reconoce que es un técnico de las finanzas, ¿no? Él mismo ha declarado en el diario Gestión, ¿no?, que se recomienda leerlo, porque es la voz de los empresarios, que el Perú, con esta crisis, con esta caída del Producto Bruto Interno, va a ser golpeado muy duro. Va a ser golpeado muy duro. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que, no al proyecto, sino a lo que ha presentado la ministra de Economía en el marco macroeconómico multianual, en la cual ha dado cifras que al parecer no se ajustan a la verdad, porque el ex ministro Segura ha indicado de que no es cierto, que la situación del Perú es de hecatombe? ¿Qué opinión se merece, ingeniero Roque Benavides? Yo le agradezco, Luis, por la pregunta. La verdad es que yo también he leído lo que ha dicho el exministro Segura, ministro del señor Humala, y por supuesto creo que hay que aclarar esas cifras, y el presupuesto tiene que estar muy claro, y para eso están las comisiones del Congreso de la República, institución tutelar, o como decía el mismo Aya de la Torre, el primer poder del Estado. Así que yo creo que ahí tiene que haber responsabilidad de parte del Congreso de la República y aclarar ese plan multianual, en fin, lo que se tenga que hacer. Yo no soy quien, porque no he revisado en detalle esas cifras, pero que es evidente que el Estado tiene que darnos la seguridad de que esas proyecciones son las adecuadas. Yo creo que ahí hay una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo quería, si usted me permite, un poco cambiar el sesgo de la pregunta y decirle que recientemente en esta pandemia creo que todos hemos leído más de lo que leíamos antes. Y yo acabo de leer a don Miguel de Unamuno, y la verdad es que he leído una biografía muy extensa, y he leído Niebla, y he leído algunas otras novelas que él ha escrito, y don Miguel de Unamuno en España fue un poco como Manuel González Prada. Fue un hombre que siempre estuvo pues en contra de la corona, en contra de los abusos de los militares, diciendo las verdades, y fue 3 veces rector de Salamanca. Un hombre impresionante. Yo me preguntaba por qué Aya de la Torre no lo conoció más. Después me he enterado y me han pasado una copia de una carta que le manda Víctor Raúl en 1919 a don Miguel de Unamuno, solidarizándose con el maltrato que le estaban haciendo en la Universidad de Salamanca, que terminó con su destitución como rector de la Universidad de Salamanca. Pero yo me temo que ahí sí Víctor Raúl creía pues más en Alemania, en Inglaterra, en los países nórdicos, y seguramente un poco ninguneaba a España, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que evidentemente han habido países más desarrollados. Y yo creo que de esos países desarrollados es que tenemos que aprender. De esos países que han sabido hacer las cosas mejor y que por supuesto tienen un Estado articulado. A eso es a lo que yo me refiero con que todos estos presupuestos deben de ser aprobados sin ideologización, sino con criterios técnicos. Y ahí yo insisto que don Julio Velarde es un hombre que puede cumplir un rol muy importante. Me preocupa quién va a sustituir a don Julio Velarde el año 21, que cumpla con su 3er mandato.
creo que hay que ir pensando en eso. Muchas gracias. La segunda pregunta del panelista Luis Reyes González. 2 minutos, por favor. ¿Está? Gracias. Usted nos ha dicho, ingeniero, que como es cierto, pues, ¿no? La debilidad de la demanda de toda la clase trabajadora del pueblo en sí ha decaído tremendamente. Y esto porque se ha descuidado, no se ha habido las políticas adecuadas, el tratamiento adecuado de la pandemia y de la economía, porque ambos van de la mano, como usted muy bien lo ha dicho. No podemos pensar solamente en la salud, que es primero, obviamente, pero no descuidamos la economía para llegar a un extremo que quizás en la historia nunca le hemos llegado y en la cual el Perú está vergonzosamente dentro de los últimos puestos, lamentablemente para nosotros, es cierto. Entonces, ¿usted cree que el próximo gobierno debería no solamente incentivar la economía, sino también tratar de que vengan nuevas empresas que inviertan acá y que generen puestos de trabajo? Mi preocupación como poblador del Cono Sur, exactamente del distrito de Villa María de Triunfo, es la necesidad que se ve en el pueblo. El pueblo, si muchas veces delinque o se roba, o se ponen cosas fuera de la ley, es precisamente por no tener un puesto de trabajo. Yo creo que en ese sentido, el próximo gobierno debería generar puestos de trabajo con la creación, o que vengan empresarios y que crean empresas grandes donde no solamente tengan trabajo los profesionales, sino también la mano de obra no calificada, ¿no? Y claro, está magnífico que deberían empezar con un proyecto que tiene pues una obligación moral y ética del partido, nuestro partido, Partido Aprista Peruano, de impulsar y reactivar o empezar con el Chavimochi. Vemos nosotros que en Trujillo han generado miles de puestos de trabajo y la gente vive bien. Yo, por ejemplo, soy de Piura, y en Piura, yo me acuerdo cuando yo salí de Piura, la gente vivía con sus productos de pan llevar solamente para comer, digamos, ¿no? Y he ido después de muchos años y veo que un agricultor allá está bien, pues vive mejor que cualquier poblador de Lima Sur o de Lima Norte, justamente porque se ha industrializado y hay bastante agroindustria. ¿Usted no cree que eso debería ser, digamos, una prioridad de un próximo gobierno? Y tal suerte que deberíamos nosotros también luchar para tener ese próximo gobierno, pero ¿a usted no le parece que eso sería una magnífica inversión para la generación de nuevos puestos de trabajo? Yo creo que después de la caída del muro de Berlín en 1989, la cuestión ideológica de ultraizquierda, de lucha de clases lucha de clases y dictadura del proletariado quedaron fuera de toda discusión. Eso ya no existe. Hoy día de lo que se trata es de generar mayor bienestar para la gente. Y el bienestar no se genera de otra manera que generando estabilidad, que no haya inflación, generando reactivación económica, que se generen puestos de trabajo, generando el ambiente para las inversiones. Y Chavimochi, que es uno, Alto Piura es otro, que debería de ir avanzando, Majes-Iguas 2, todos los proyectos de irrigación, pero la pesca también es un valor en nuestro país, la manufactura, la inversión pública, todo eso es lo que genera esos puestos de trabajo. Yo creo que ya debemos de dejarnos de estas ideologizaciones absurdas, de creer que vamos a generar bienestar social sin generar bienestar económico. La gente lo que quiere es tener un puesto de trabajo.
La gente lo que quiere es tener oportunidades de desarrollo, de educar a sus hijos, a sus nietos, de tener servicio de salud. Y eso no se hace con buenas intenciones. Eso se hace con crecimiento económico, con estabilidad económica y con mucha inversión. Eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno y ojalá este gobierno en los meses que le quedan de mandato. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos terminado. Antes, no, falta Jara. Sí. Jara, el compañero Jara falta hacer su última pregunta. ¿Está por ahí? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí. Luis ¿Me escuchan? Enrique Jara, su última escuchan? pregunta, por favor. Sí. Sí. Reponiendo el asunto este del atletismo, una de las barreras de hierro contra la droga, el alcohol y los vicios es el deporte y la cultura también, es la educación. En ese sentido, quisiera pedirle al ingeniero Roque Benavides aprovechar esta oportunidad que no se presenta así nomás. Estas conferencias magistrales no son usuales en el Perú inclusive. Y por eso le ruego a usted, ingeniero, que nos dirija unas palabras dirigidas a la juventud en relación a su futuro y en relación a su bienestar y a su educación. Muchas gracias. Siempre usted comprenderá que muchos de los que estamos presentes acá peinamos canas y tenemos hijos y tenemos nietos. Y que por supuesto las sonrisas que podemos sacarles a ustedes es porque también queremos el bienestar para esos hijos y para esos nietos. Yo, claro que creo que nos tienen que ir reemplazando y tienen que ir saliendo jóvenes para enfrentar los problemas que tenemos. A mí se me criticó cuando se decidió ir por los Panamericanos, dijeron que yo me había opuesto a que se realizaran los Panamericanos en el Perú. Y la verdad es que no es cierto. Yo aprovecho para aclarar ante ustedes. A la pregunta de Aldo Mariate en radioprogramas, ¿usted no cree, señor Benavides, que entre desarrollar o organizar los Panamericanos y gastar toda la plata que se va a gastar, no deberíamos de abocarnos a la reconstrucción del norte, que acababa de ser golpeada con el fenómeno del Niño? Bueno, la pregunta estaba sesgada. Y yo le dije, por supuesto, primero tienen que ser nuestros hermanos del norte y después tendrá que ser los Panamericanos. Al día siguiente, los titulares en los diarios, Roque Benavides se opone a los Panamericanos. Cosa que no es, pues, el caso. Yo no puedo estar sino a favor del deporte, a favor de la juventud, a favor de la educación. Yo hace ya 5 o 6 años o más, quién sabe, decidí que cuando llegara mi edad de jubilación, mi edad de pasar de lo ejecutivo a quién sabe a estar en una posición no tan ejecutiva, yo quería dedicarle mi tiempo a la enseñanza en parte, y eso es lo que estoy haciendo. Don Alfredo ha sido muy generoso en decir que yo estoy ahora de profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde mi padre se educó, y mi abuelo Alberto Benavides Canseco se educó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que yo también soy hechura de universidades públicas, universidades nacionales, y estudié en la Universidad Católica. Tuve la suerte, mis padres pudieron pagar porque yo estudiara en la Universidad Católica y me siento muy orgulloso de eso también. Pero que creo en la educación pública, en la educación privada, en darle oportunidades a los jóvenes y por supuesto el deporte. Yo soy una persona que hago ejercicio todos los días, así que tampoco es que me corro a un poco de ejercicio y siempre, toda mi vida he estado pues en el fútbol, en el tenis, qué sé yo. Así que no puedo sino estar a favor de darle todas las oportunidades a los jóvenes. Por eso es que tenemos que trabajar. Por eso es que Aya La Torre siempre habló de los jóvenes. Jóvenes, edúquense, prepárense para el trabajo, no para la ociosidad. Él era un hombre que permanentemente lo decía. Así que yo creo que estamos muy alineados en ese sentido.
Muchísimas gracias por la atención. Compañero, un momentito. Compañero, compañero Roque, me han estado pasando por el WhatsApp. Muchísimos compañeros que están conectados desean que usted sea el candidato a la presidencia de nuestro partido. ¿Por qué? Porque es un profesional que necesita el Perú para salir de esta crisis que estamos padeciendo. Un ciudadano honesto, emprendedor, que conoce muy bien el Perú, es lo que necesitamos para que nuestro país se desarrolle. Le doy el mensaje, compañero, que nos han pasado por el WhatsApp. Muchas gracias por su... Son muy generosos. Muchas gracias por haber llegado hasta nosotros y ya lo molestaremos para otra oportunidad. Gracias y felicidades, compañero. Gracias. Y gracias a todos los que han participado también. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias.